Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Baruch atah Adonai melech leolam kadosh. Pues seguimos en cuarentena. Va para largo todavía esto. Seguimos confiando en el Señor. No debemos ser enredados con el temor y el miedo como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Lo podemos sentir en su presencia, a través de la palabra, a través del Espíritu. Ruego a Dios que vuestra fe no le falte, y que en los días de angustia sean firmes, más que nunca, y puedan esperar completamente la gracia del Señor, que espero que el Señor les provea. Mi Dios pues os suplirá. Esta palabra que está en Filipenses. Mi Señor pues os suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. La bendición de Adonai es la que enriquece.
y no añade con ella tristeza. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones y persecuciones, pero no temáis, yo he vencido. Una vez el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he orado por ti, para que tu fe no falte. La Biblia te llama a perseverar. Entonces la victoria no depende de los fuertes, ni de los sabios, sino del que es persistente, del que persevera, del que no vuelve atrás por nada. El león dice, no vuelve atrás por nada. El león. Hay una profecía en el libro de Isaías, capítulo 29, que Isaías invoca 2 veces y exclama y dice, Ariel, 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 como un código de guerra, como un llamado. Ariel, Ariel. Pueden leerlo en el capítulo 29 del libro de Isaías. El Señor dice, Ariel, Ariel. Ay de la ciudad de Ariel. Existe esa ciudad. Ariel, Ariel. Quiere decir león de Dios. León de Dios. Está invocando algo. León de Dios. León de Dios. El león no vuelve atrás por nada. Y nosotros, hablémoslo en plural, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para perseverancia del alma. En estos momentos angustiosos, en estos momentos de confusión, en momentos de grandes conflictos, de donde esperamos que el Señor ponga su mano milagrosamente, realmente, porque se ve que hay temor, se ve que hay miedos, preguntas. Aquí se muestra cuán nivel de fe tiene la persona. La mayoría de creyentes que nosotros escuchamos son creyentes que quieren que el Señor se los venga a traer ya. Sus cánticos son que el Señor se los lleve ya. Por años hemos escuchado al tradicionalismo evangélico pedirle al Señor que se los lleve ya, arrebatados, y que están angustiados que ya se quieren ir. Y todo el tiempo han puesto su esperanza en eso, no en vivir sobre la tierra. Con este momento de angustia, algunos están conflictados, esperando que en cualquier momento el Señor se los arrebate. Pero el tema en la Biblia no es arrebatamiento. Cuando aparece la palabra arrebatado o ser alzado, realmente el tema es resurrección de santos. Los muertos en Cristo o en el Mesías resucitan primero. Entonces el tema no es arrebato, el tema es resurrección.
Tienen que aprender a leer bien para no llenarse de fábulas, para no llenarse de cuentos y de tradiciones filosóficas e interpretaciones fuera del contexto bíblico. Los muertos en el Señor resucitan primero. Los muertos serán resucitados incorruptibles. El tema de los apóstoles era la resurrección. Pablo, como era un profeta, hablaba en un lenguaje como que si él iba a estar ya. Hace 2000 años Pablo decía, la venida del Señor se acerca. Pero después dijo, sé que voy a morir. Estoy al borde de ser sacrificado. Y voy a ser echado como libación sobre el sacrificio. Pero antes había dicho nosotros que quedemos hasta la venida del Señor. No precederemos a los que han dormido. Pero después dice, estoy al borde de ser sacrificado. Voy a ser echado como libación sobre el sacrificio. Por ende, le está profetizando de una generación y se la está aplicando personalmente. Pero después él dice, 1 Corintios 10, que todo lo que le ha pasado a él, o todo lo que le pasó a Israel en el desierto, era un ejemplo, un molde, una figura profética que se iba a volver a cumplir para aquellos que hemos de alcanzar el fin de los siglos. Cuando la gente dice ya estamos en los últimos tiempos comenzaron desde la resurrección. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Entonces hay cosas que la profecía te las da en el principio y te las vuelve a dar para el futuro. Se cumplió y se cumplirá. Pero para eso hay que entender la mente y el espíritu de la profecía, que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me oyeron? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de nuestro Señor. Por ende, tenemos que dar buen testimonio de Él. La gente ha confundido ese concepto del buen testimonio. Cree que es de portarse bien solamente. No, el buen testimonio viene de haber visto y oído. Usted oyó al Señor y vio al Señor. Fue testigo de que Él está vivo. Tiene que tener un buen testimonio y de estar seguro que lo que usted cree es verdad. No es verdad que la fe es una fe ciega. La fe es una fe con conocimiento. Es una fe con conocimiento. Por la fe, dice, entendemos. Se necesita entendimiento. Hay porciones como en Apocalipsis dice, aquí está para la mente que tenga sabiduría. Aquí es para la mente que tenga entendimiento. Este es para los que tienen comprensión. Por eso Pablo ora para que se nos dé espíritu de entendimiento y de conocimiento. Algunos creen que están descodificando los rollos. Mire, el único que tiene el poder de la revelación es el Hijo. Por eso dice, y Él ha vencido. En su primera venida, Él vino como el Cordero para ser sacrificado. Cuando regrese por segunda vez, es el león de la tribu de Judá. El gran Ariel. El Ariel. El león de Dios. El león en la Escritura está relacionado con la profecía. Por eso en la Escritura decía, Adonai rugirá desde Sión. Dará su voz desde Jerusalén. Adonai rugirá, como ruge un león. Satanás dice que anda alrededor como león rugiente, no dice que sea león. Él no es león. Se manifiesta como león rugiente, porque su trabajo está en la mentira, en la falsa enseñanza, en la falsa profecía, en la falsa predicación y en la difamación. Y en la tergiversación de la verdad. En la tergiversación del libro. Ahí engaña al mundo entero.
en las interpretaciones humanas de la Escritura. El libro se interpreta solo. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. El Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque la Escritura fue hecha para que los naturales no le entendieran. Solo los espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los León dice, y vi un librito abierto, escrito por dentro y por fuera, en Apocalipsis 5, el cual nadie podía mirarlo ni leerlo. No había ninguno digno, ni en el cielo, seres angelicales, a tal nivel que a los ángeles, aunque la ley fue dada por disposición de ángeles, y Apocalipsis fue enviado por un ángel, aún así, muchos de los hombres que nosotros conocemos que creen que tienen revelación, lo que tienen es una comparación del lenguaje bíblico a un lenguaje alegórico. Creen que la alegoría es la interpretación de la Escritura, aplicar conceptos alegóricos. Por eso que sale gente hablando alegorías, somos la casa nueva, somos el pan vivo, somos el maná escondido, somos una nueva temporada, somos una nueva estación, somos el nuevo tiempo de avivamiento, el nuevo tiempo de restauración, y empiezan a usar lenguajes alegóricos, pero la mayoría solo lo han sacado de versículos aislados. La revelación depende de Dios, a quien Él quiere dárselo a conocer, y la revelación es correr el velo, quitar el velo de la ignorancia y el velo que cubre a las naciones de la muerte, el cual del Señor destruirá. Y el velo, en 2 Corintios 3, es la religión y la falta de entendimiento. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Aquel que mandó que de en medio de la luz, de entre las tinieblas, resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. La revelación es exclusiva. Por eso que el apóstol ora y dice, oro para que sean llenos de espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Y el hombre nuevo, creado según Dios, el nuevo hombre, va renovándose de día en día hasta llegar al conocimiento pleno. Cuando el Señor habla con Nicodemo, Nicodemo era un hombre viejo. Él mismo dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar de regreso al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yeshua era el hombre nuevo, Nicodemo era el hombre viejo. Llegó a Yeshua de noche porque era del Sanedrín y tenía miedo a la opinión pública de sus sectas. Llega de noche y le dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si no estuviese Dios con él. Y él no le dice, oh, qué bueno que el Sanedrín me haya aceptado. No, le dice, o sea, es necesario nacer de nuevo. Ya no estar en Adán, ahora estar en el Mesías. Porque todos los que viven en el Adán, es el hombre viejo, morirán eternamente. Pero los que están en el Señor, yo siempre tomo énfasis de eso, los que están en el Señor. No es lo mismo que estar en una congregación, los que están en el Señor. Esto va más allá de la liturgia. De la liturgia católica y protestante y de todos los demás. Esto va más allá. Esto es una intimidad, es una comunión.
Fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Y la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos les revela su pacto. El león dice que lloraba Juan mucho. Algunos le llaman Juan el teólogo. Si Juan no estaba interpretando nada, señores. Ese es un concepto, Juan el teólogo. Ese es Juan el amado. Estaba Juan en la isla de Patmos, preso por causa de la palabra. Fue metido a una cárcel forzada, a un encierro forzado que no se parece a esta cuarentena. Estamos encerrados por orden y para no contaminarse con el virus que anda en la calle, que es un zombie el que anda buscando a dónde depositarse. Estando viendo falsos ministros y falsos cristos, se les nota en el lenguaje fuera de la escritura. Lo que pasa es que la mayoría no lo discierne porque no conocen el libro. Al no conocer el libro no sabe dónde detectarlos. Y al no conocer los tiempos proféticos, pues no sabe también cómo detectarlos. Pero el que conoce el libro tiene la revelación del Espíritu. Esto va más allá que un lenguaje alegórico. Y de algunos ministros que se creen la última Coca-Cola del desierto. Ariel, mire, cuando le dice que lloraba él mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Eso está en Isaías, que dice que alguno le dirá, lee este libro, no sé leer. Léelo, no, está sellado. El libro sellado no se puede abrir, necesita la autoridad. A Daniel le dijeron, sella las palabras del libro, porque es para el tiempo del fin. Sella las palabras del libro porque es para el tiempo del fin. Ahora, he aquí, vi un cordero, como inmolado. Mire cómo dice, que no haya ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ni ángeles del Señor, ni hombres en la tierra, ni debajo de la tierra, espíritus encarcelados. O sea, que este lenguaje no es ni para hombres, ni para ángeles de arriba, ni para ángeles demoníacos. La revelación del Espíritu solo la tiene el Cordero. Dice que el Cordero que fue inmolado solo él es digno de abrir el libro. El libro son los pensamientos del Eterno. Son las palabras vivas. Cuando digo vivas es que aunque las hayan dicho hace 5.000 años o 6.000 años o desde la eternidad, todavía siguen vivas. Por eso tienen el poder de crear. Tienen el poder de abrir ojos, de abrir entendimiento, de abrir corazones. Esto es algo más que dar información y conocimiento. Y aquí le dice a Yeshua, el cordero como inmolado en medio del trono. Pero también le dice, el león, el Ari, el león de la Shebet Yehudá, de la tribu de Judá. En ninguna parte de los evangelios dice que el Mesías hubiese sido el león de la tribu de Judá. Para hablar del león de la tribu de Judá, se necesita amplificar el entendimiento. Un león jamás fue sacrificado en el templo. Los corderos sí. Pero cuando habla de que él es el león de la tribu de Judá, está hablando de un tiempo de cumplimiento profético. Y solo el león de la tribu de Judá ha vencido.
para desatar los sellos y revelar los acontecimientos futuros. El libro revela 7 sellos y entre los sellos hay 7 trompetas. Las 7 trompetas ponen ciertos eventos futuros hasta llegar a la final trompeta. Luego aparecen 7 copas de la ira, pero también hay 7 espíritus. O sea, así como hay juicio, también hay una herencia de crecimiento espiritual. Por eso hay 7 congregaciones, 7 candeleros, 7 mensajeros que son hombres, no solo espíritus. Escribe al ángel o al malach de la cajal, de la quejilá, de la congregación. ¿Me oye? El león de la tribu de Judá. Para comprender los movimientos del león. Porque para hablar de Pascua, hablamos del Cordero. Y el Cordero empieza Juan a decir el Cordero, el Cordero. Ahí el Cordero de Dios. Y en Apocalipsis 28 veces se refiere a Yeshua como el Cordero. Pero cuando dice el león de la tribu de Judá, tenés que remontarte al principio. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Para el entendimiento de la revelación, vemos que el Cordero ha vencido, pero dice que también es el león de la tribu de Judá. Que pueden ver, leer y entender el libro. Por eso digo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y él le abrió el entendimiento a los apóstoles, no a los fariseos, sino a los apóstoles. A ellos les hablaba en parábolas a la gente, y los religiosos oían, los sectarios oían, pero su entendimiento estaba embutado. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Oiga, relaciona a David con el león y a Judá de la tribu de David. David y Judá están relacionados. En la Escritura dice, sobre todos los pueblos el Señor escogió a Israel, dijo David. Y de entre todo Israel el Señor escogió a Jerusalén, territorio de Judá. Y de todas las tribus, el Señor escogió a la tribu de Judá. Y de todas las familias de Judá, dijo, Dios escogió la casa de Isaí. Y de todos los hijos de Isaí, el Señor me escogió a mí. Esto es elección. Depende del Eterno, a quien Él quiere darse a conocer. Más allá, algunos creen que como agarran un concepto griego que dicen logos y rema, creen que la escritura todo es logo, o sea, letra muerta, solo pensamiento. Y cuando aparece alguna revelación que creen que Dios lo dio a ellos, este rema es para mí. Y es de uso personal, solo yo, mío. Miren, la escritura dice dabar, palabra, dabar. La dabar es la palabra del viviente, sea escrita o hablada. Pero el espíritu no se sale de la escritura. Cuando él habla, la escritura está hecha para lenguajes. Habla de lenguajes diferentes. Lenguaje creacional o de creación. Hizo, creó, hará. Habla de lenguaje de separación de doctrina. La vieja levadura, pan y sin levadura, separó las aguas de las aguas, separó la luz de las tinieblas, hace diferencia entre egipcios e israelitas, separa lo bueno de lo malo, separa el trigo y la cizaña, la paja y el trigo, separa a quien le sirve y a quien no le sirve.
Separa dos clases de pecadores, dos cimientos. Dos caminos, un ancho y un angosto. Dos lugares, dos reinos, dos simientes. Oiga, y en el final las ovejas y los cabros son separados. Los que están escritos en el libro de la vida y los que no lo están. Todo el libro está hecho así, un lenguaje de separación. También es un lenguaje agrícola. Produzca la tierra hierba verde. Por eso que las fiestas eran agrícolas. Las fiestas de Adonai eran unos de verano, uno de primavera, de verano y de otoño. Eran fiestas agrícolas. El lenguaje de trigo, cizaña, campo, siembra, cosecha, resurrección, son lenguajes agrícolas. Produzca, haya lumbreras en el cielo, es un lenguaje de ministerios iluminados. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, hermosa como la luna, los que ministran serán como las estrellas. Son lenguajes. Luego un lenguaje de discernimiento. Creó animales limpios y animales inmundos. Luego de una formación, lenguaje para formar, hasta que todos lleguemos, Cristo formado en vosotros, la plenitud del conocimiento, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que sean hechos conforme a su imagen. Y está el lenguaje del Shabbat. Y bendijo Dios el Shabbat y lo santificó. Ningún trabajo de siervos haréis. El Shabbat está relacionado con la gracia. La gracia no necesita obra para salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Por gracia sois salvos. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. En el Shabbat no había que hacer obras. Había que confiar enteramente en el Señor. En eso, dice Hebreo, falta un Shabbat para el pueblo del Señor. Pero en su ira, digo, no entrarán en mi Shabbat. Hablaba algo más que un día. El Shabbat era un lenguaje profético. Hay un lenguaje de reino. Por eso habla que el evangelio es del reino, el mensaje del reino. Venga tu reino, los misterios del reino. El reino de Dios, el reino de los cielos. El establecimiento del reino, el reino sempiterno. El reino de nuestro padre David. El reino en las alturas. El reino anunciado. El reino proclamado. Y el reino establecido. Es un lenguaje real. Y la mayoría de veces la escritura está hecha en un lenguaje de sacerdotal. Sacrificios, templos, libación, bautismo en el Espíritu Santo, el acro, el pan y vino, lavar los pies y las manos, vestiduras blancas, cinto en el pecho, corona en la cabeza, el nombre del Señor en la frente, ser echado como libación sobre el sacrificio, la alabanza, la adoración, son lenguajes de templo. La escritura tiene un gran porcentaje de lenguaje de adoración. Ser santo en lenguaje de templo. Dad fruto en lenguaje agrícola. Mi lenguaje es para los que quieren conocer la escritura. Y el Señor escoge a quien se lo va a dar. Algunos lo pueden oír y van a tergiversar mis palabras. Porque este maná se pudre y lo quieren retener en la carne. Y también sirve para juicio. Para que algún falso profeta trate de difamar y le caiga la hacha. Y sirve solamente para los entendidos, para los elegidos. El lenguaje de reino, un lenguaje de construcción, edificación, casa, construcción, morada. Un lenguaje familiar, padre, hijos, hermanos, madre, padre, paternidad. Familia de la fe. Las tribus, un lenguaje de fe. Todos son lenguajes de familia. Hay un lenguaje profético que se cumplirá. Un lenguaje histórico. También está escrito, oiga, un lenguaje poético.
Por eso es que hay un lenguaje apostólico. Que los que no tienen ni idea de esos ministerios se ponen a murmurar. Hay un lenguaje de fuego, de movimiento de dones. Los que no practican estos dones no los usan, no los tienen. Y el que niega los dones del Espíritu no debe ser ministro tampoco, porque el ministerio es un don del Espíritu, dones ministeriales. Entonces, el pueblo es dado a las modas. Cada quien cree que lo que él hace es más importante que lo otro. Luego habla de un lenguaje de prosperidad. Continuamente está hablando del lenguaje de abundancia económica. Los que no quieren hablar de eso, pues sean celestiales, pónganse alas y váyanse para el cielo. Pero mientras vivan en la tierra, van a necesitar de que Dios les provea. Y la Biblia te manda a trabajar para que prosperes y no tengas necesidad de nada. Pero la Escritura habla de prosperidad económica. Que algunos lo hayan usado mal y algunos lo tergiversan y algunos están a favor y otros en contra, es problema de ellos, no mío. La Escritura es lo que me interesa a mí. Yo no me voy a levantar a hablar en mal de los versículos de la Escritura. Por ejemplo, a los gentiles se les dijo, los que se convierten al Señor, no todos los gentiles, que no todo el que se diga cristiano, creyente, mesiánico, es del Mesías. Que en esas multitudes solo el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. Hay un lenguaje profético para profetas. Un lenguaje de fundamento apostólico. Un lenguaje de autoridad para reyes y de administración en el santuario para sacerdotes. Una predicación afuera como evangelista y una enseñanza adentro. La palabra se mueve así, tres cosas. Palabra profética, palabra enseñada y palabra predicada. Se predica al mundo. Y de predicar a la congregación se le enseña. Y la profecía es en el Espíritu. La profecía no tiene límite, le puede profetizar en los montes. Escucha, monte. Montes de Israel, produzcan hierba. Se le puede hablar. Produzca la tierra hierba verde. Son lenguajes proféticos, no tiene límite. Habló el Señor y existió, dijo y fue hecho. Pero cuando hablamos del león de la tribu de Judá, hablamos de un lenguaje de índole profético y de real, de rey. Por ende estamos hablando del reino. En el nombre de Judá, que en hebreo se dice Yehuda. ¿De dónde viene el sobrenombre Yehudi o judío? Realmente esa palabra nació solo para la tribu de Judá. Ahora se refiere a todas las demás tribus, a unas dispersas. Luego, cuando hablamos de león, debemos de conocer los tiempos del león. ¿Cómo se iba a manifestar el león? Dentro de la palabra Yehuda tiene las 4 letras, por si alguno quiere estudiarlo. Las 4 letras del nombre del Padre. Yud, Hei, Bad, Hei. Baruch Hashem. Es el nombre del Padre. Yud, Hei, Bad, Hei. Sin vocales. Se dicen abreviados ya. Aleluya, Econilla, Sailla, Elilla, Josilla, Jeremilla. Son nombres del Eterno, aleluya. Ya nos envuelva, ya nos cubra. Mire, hay una palabra que en la palabra Yehudá están las 4 letras del nombre del Padre. Solo le han añadido una en medio, que es la Dalet, donde viene David, que quiere decir amado. El nombre de David, con el que empieza David, está metido dentro de Judá, porque él era el hombre, su rey conforme al corazón del Señor.
el amado del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Mashiach. A David le dicen el ungido del Dios de Jacob. David, amado. Esa letra la meten en medio del nombre del Eterno y aparece Yehudá. Por años se nos dijo que Yehudá quiere decir alabanza, porque se tomaron de una palabra que dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Pero la palabra Yehudá es al que ya ama. Por eso que a Yehudá, en San Juan 14, Judas, no el Iscariote, le preguntó, ¿cómo es que te manifestarás al mundo y a nosotros y no al mundo? Te manifestarás a tu pueblo y no al mundo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. A Yehudá le está diciendo esto. Ahí lo leen en el capítulo 14. El león de la tribu de Yehudá. Este es mi hijo. Mi hijo amado. Mi hijo David. A Yeshua se le llama el amado. El señalado entre 10,000. Pueden haber 10,000 religiones en el mundo, pero el amado es uno. Y un solo es el camino. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Luego llama que él es la raíz y el linaje de David. El que tiene las llaves de la casa de David. Cuando él viene y dice, bienvenido el reino de nuestro padre David. Dice la escritura, y buscarán a David. Y David ya se había muerto. Nuestro padre David. David está relacionado porque él era. 1000 años antes que el Señor viniera, él era el león de la tribu de Judá. David era el león de la tribu de Judá. Por eso los reyes de Judá se les llamaba leones de la tribu de Judá. Y el símbolo de Jerusalén es un león de Judá. La mayor condecoración de Jerusalén hasta el día de hoy es un león parado en sus dos patas. Cuando ruge un león, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Adonai rugió desde Sión. Habla del que traía la voz. Voy a hablar un poco claro. Aunque haya diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Y en hebreo dice que Yeshua es el verdadero ministro del santuario. Porque había un solo ministerio, que era el de Aarón. Todos los demás ministerios trabajaban en torno al de Aarón. Igual, todos los ministerios deben de trabajar dentro del Hijo. En el Hijo. La mayoría son ministros de congregaciones, de iglesias. Son ministros de denominaciones, no del Hijo. La única voz autorizada en la tierra es el Hijo, el Benel, el Ben. El Ben Elohim. Este es mi Hijo amado, a él oíd, y en el último tiempo no va a ocupar muchas voces. Ya se los he dicho varias veces en Hebreo, capítulo 1. Elohim habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en el último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Es el Hijo quien va a seguir hablando, porque Él es el que ruge, como el león de la tribu de Judá. Todo tu ministerio, si no está en el Hijo, es cero a la izquierda. No importa cuánta preparación crea que usted tiene o cuán ungido se crea. Si usted no está en el Mesías, todo ministerio es vano. Todo ministerio es vano. Si tu interés es hacer crecer tu ministerio, porque se te abran puertas a tu ministerio,
Conmigo se equivoca la gente porque me dicen, hay que dar a conocer tu ministerio. Yo no, señores, yo no trabajo en eso. Que Dios bendiga tu ministerio. Pablo dice, Dios me puso por fiel poniéndome en el ministerio. Ministerio quiere decir el servicio del santuario. Todo ministerio que no esté en el Hijo no es nada. No es nada. Deben de estar en Él y Él en ti. Voy a seguir hablando más de eso, porque ese es el tema de las cartas. En Él somos, en Él vivimos, en Él estamos, en Él somos salvos, para alabanza de la gloria de su gracia. En Él nos escogió, en Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Él. Estamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él. Fuera de Él, usted no existe. En el cielo no será reconocido usted. Por eso somos un cuerpo. Él es la cabeza y su esposa o su pueblo es un cuerpo. Somos uno. Todo ministerio independiente del Hijo, que toda su mente sea trabajar en un ministerio porque no hay otro trabajo. Apártese, que el Señor va a limpiar su era, va a sacudir la paja, porque va a apartar a algunos que fueron llamados y se desviaron tras la religión. Imagínense de los que no han sido llamados. Vendrán muchos en mi nombre, o sea, que ocuparán el nombre, pero no están dentro de. David estaba dentro del Padre, era conforme al Padre. Cuando Jacob bendijo, para amplificar un poco más esto del Padre, en el Bereshit capítulo 49, 49, cuando profetiza sobre Judá, oye, dentro de Judá, le dice, hijo mío, Yehudá, cachorro de león, está hablando de un león pequeño, como león, león joven, y como león viejo, ya adulto, se echará, ¿y quién lo despertará? Como que iba a estar dormido, ¿quién lo iba a despertar? Si a un león que está en una cueva nadie quiere meterse a despertarlo. Pero proféticamente iban a despertar al león. Y el despertamiento es lo contrario al adormecimiento. Dormir significa morir y despertar, resucitar. Entonces preguntan, ¿quién iba a resucitar? Al león de la tribu de Judá. Hijo mío, Judá, tu mano va a ser sobre la cerviz de los enemigos. Te alabarán tus hermanos. Tus hermanos se sentirán honrados de ti. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque sabe que tiene que llevar muchos hijos a la gloria. Él era el unigénito cuando vino a esta tierra y murió. Pero cuando resucita, le llaman el primogénito. Antes era el único, ahora es el primero, porque hoy hay más hermanos, engendrados por el Espíritu y por la palabra. Son hechos hijos de Dios. La creación gime y está con todo este alboroto porque tienen que manifestarse los hijos de Dios. No los que tienen apodo. Este lenguaje hay que pulirlo. Esta es una educación, una autodisciplina de no mencionar denominaciones, ni iglesias, ni rótulos. Son cero a la izquierda. El Señor solo tiene una esposa y esa esposa solo tiene un nombre sobre ella, Yeshua. Los demás nombres no importan. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Los demás nombres no tienen valor, ni el mío ni el tuyo. Nuestra identidad hacia el Padre es en el Hijo, porque el Hijo solo en Él se complace, y para que seas aceptado, tenés que estar en el Hijo.
No es lo mismo, y todos saben el tema, van a una congregación y creen que están en el Hijo por eso. Los apóstoles no usaban de lenguaje sectario. Ellos decían, escribe a los santos que están en Colosas, en Roma. No que son de Roma. En Roma. Están dentro de una ciudad, pero son del Señor. Aun cuando Pablo estaba preso, dice, yo preso en el Señor. No estaba preso en Roma. El último capítulo de Romanos menciona 27 hermanos aproximadamente y los saluda a Pablo y todos les da referencia en el Señor. De lo contrario no son mis hermanos, ni a primo llegan. Ahora hasta que te digan ministro ya es un problema, porque está tan manchado el nombre de los pastores, de los apóstoles, que mejor díganme mi nombre. Si quieren, si no, pónganme un sobrenombre. No hay problema. Cachorro de león Judá. Si quiere entender el Apocalipsis 5, por qué Yeshua es el león de la tribu de Judá, debe de remontarse a Génesis 49. Y allá habla de 3 tiempos de león. León niño, león joven y león adulto. Y si usted lee los evangelios, él así se reveló. Él iba creciendo en gracia y en sabiduría y en entendimiento. Apareció como un cachorrito que fue introducido en el mundo. Él es el rey que había venido, el rey de los Yehudín, o sea, el león de la tribu de Judá. Cuando usted, las primeras 2 letras del nombre del Padre, ya, son 2 letras, es una yud y una hei. Cuando sume esas letras, 15. Habían 15 cánticos graduales. También el templo tenía 15 gradas para subir al altar. Y había 15 cánticos graduales en los salmos. Y el rey Salomón hizo un trono. Ellos eran de pelo largo, hermosos, caras de leones. Realmente eran caras de leones. Los valientes de David era un ejército cuyos rostros eran rostros de leones. Él hizo un trono finísimo. ¿Me oyó? Fino. De oro puro, de oro de Ofir. Y mandó a tallar 7 gradas y un león en cada grada. Mandó a hacer 14 leones. Y él se sentaba en el trono como el número 15. El representante de Yah. Habían 14 leones de oro y el rey, el león de la tribu de Judá. Cuando él se manifiesta como un cachorro. Lo profetizó el libro de Bereshit a través de Jacob. Hijo mío, Judá. Dice el libro de Hebreos que tocante al sacerdocio de nuestro Señor Yeshua, tocante a ese sacerdocio, nada habló Moisés. Porque mi Señor venía de la tribu de Judá. De la tribu de Judá, ahí fue engendrado. Ahí fue introducido a la tribu de Judá. Él se manifiesta como un niño primero, formándose, circuncidado al 8º día, presentado a los 40 días en el templo, no de 8 días como dice la mayoría que no ha leído bien, de 40 días al templo, era Levítico 12 y Lucas 1. Luego, es llevado a Egipto siendo niño, de Egipto regresa, pero cuando él nació le dijeron
que era el Melech de los Yehudín, el león de la tribu de Judá. Ese es el rey de la tribu de Judá, es el león de Judá. Ariel, iba a venir y volvería 2 veces. Amén, amén. Principio y fin, primero y último. Aleph y Tau, arquitecto y constructor, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que vino y el que vendrá. El que anunció el reino y el que lo establecerá. La raíz y el linaje. La estrella y el sol de justicia. La espada de doble filo. El ungido y la palabra. La doble porción. Él era sabiduría de Dios y poder de Dios. Él no solo hablaba la Biblia, hacía milagros. Era ungido y predicaba. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Él vino y él vendrá. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros no somos de los que retrocedemos. El león no vuelve atrás por nada. El león de la tribu de Judá se manifestó como un cachorro y luego se escondió. Luego aparece en Lucas de 12 años y apareció en la fiesta de Pascua. Tenía 12 años y medio. En ese tiempo, a los niños tradicionalmente en Israel se les hace un bar mitzvah, un hijo del mandamiento. Es una fiesta para declararlo que ya está adulto y que puede hablar la palabra. A la edad de 12 años, se perdió de entre los parientes, no estaba ahí. María y José lo buscaba entre los parientes. No lo busque entre los parientes, en los que creen que somos familia y no somos nada. No lo busque entre las sectas, son sepulcros blanqueados. Él no habita en sepulcros. Él estaba en su casa, en la casa de su padre. Ahí estaba hablando Biblia. Estaba preguntando y enseñando, respondiendo y preguntando Biblia, Torah. Era el joven león. Como joven león ya controlaba el ambiente. Los maestros de la palabra, de los seduceos, los escribas y los fariseos, que estaban debatiendo con él en el templo, los maestros de la Torah. Conocedores del hebreo bíblico. Hablaban con él en hebraico dentro del templo. No se podía hablar otro idioma ahí, señores. Debatían, hablaban con él y luego se admiraron de su sabiduría. Su mamá lo halló en el templo cuando era joven león. Y él le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él le responde, ¿por qué me buscaban? Que no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y se fue con ellos. Algunos dicen que Jesús se perdió de los 12 a los 30. Ha leído mal usted. Lea Lucas, dice que él se fue a Nazaret con ellos y vivió sujeto a ellos. O sea, ahí estuvo. Y dice también en Lucas 4, y volvió a Nazaret, donde se había criado. Todos lo conocían como el hijo del carpintero y posteriormente como el carpintero de Nazaret. Entonces él estuvo allí hasta la edad de 30 años, Lucas 3, y fue al Jordán ya como león viejo. Los 3 tiempos de león aparecen. Ya como adulto, el león viejo, de 30 años, parado frente al Jordán, Juan el Bautista lo sumerge, el cielo se abre y el Padre dice, este es mi David, este es mi Ben David, este es mi hijo amado. A Yeshua le decían, Yeshua Ben David. Jesús, hijo de David. No sé quiénes están conmigo, no lo sé. Es lo mismo como el que era, el que es y el que ha de venir. Los 3 tiempos de león. Ya viejo, se enfrenta al rey, al otro tigre, al león ese
al rugiente, que no es león, al enemigo, y lo debate con 3 palabras. Escrito está, escrito está, escrito está. Fíjense en esto. Luego empieza el ministerio. Y el león de la tribu de Judá empieza a caminar en medio de los animales de la selva, en medio de espíritus demoníacos, principados y potestades. Empieza a echar fuera demonios. Me gustaría que alguien leyera o lo pusiera ahí, 10:38 de Hechos. Empieza a ministrar. Nadie en la historia profética de la Escritura, ninguno sanó tanto enfermo como él. Los profetas enfermaban gente de juicio, pero él no vino a enfermar a nadie, vino a sanar. Sanó leprosos, que era una plaga, peor que este coronavirus. Yo no me extraña que el Señor vaya a estar sanando gente. Todos vemos que se contaminaron. Y todos vemos los que murieron. Pero también vean los que se han recuperado. Está habiendo sanidad. Uno le dan gracias a la medicina y otro le dan gracias al Señor. Pero al no haber cura, se están recuperando. Congregaciones enteras están orando por sus enfermos. Los que les toque partir se van a ir para la presencia del Señor, no hay problema. Y los que se sanan van a ser para testimonio. Ahora, nadie sanó tanto enferma como él. Y nadie echó fuera tanto espíritu inmundo de los cuerpos como él. Nadie bendijo a los pobres como él. No recogía ofrendas en público. ¿Oyeron? Ministraba en los desiertos y en el templo y públicamente. Andaba en las aldeas haciendo bienes, sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Levantaba paralíticos, ciegos, sordos, mudos, mancos, parapléjicos, epilépticos, endemoniados, poseídos. Nadie sanó tanta gente como él. Nadie habló como él. Todos decían que no soportaban la sabiduría con la que hablaban. Después ya nadie osó en preguntarle. Tenía tal conocimiento del libro que la gente decía, este hombre habla no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Hablaba con convicción y hablaba del Eterno como su padre. Hijo mío, león, de la presa subiste, hijo mío, atando la vida a su asno. A él se congregarán los pueblos. Oiga, dice que al león de la tribu de Judá se congregarán los pueblos, a él. No en lugares, sino en él. Ojalá que en los lugares donde nos reunimos, no digamos vamos a la iglesia, porque en la Escritura no dice así. Dice 1 Corintios 14:23, que pues, si la iglesia o la quejilá, la congregación, se reúne en un lugar, no dice que el lugar sea la congregación. La congregación son las personas. Así que los religiosos no sé cómo van a hacer con sus floreros en los púlpitos. En vez de darle comida a los pobres, flores compran. Hasta eso ha habido pleito aquí en mi país por las florecitas que ponen en los altares. A ver dónde aparece eso en la Biblia. Miren, dejemos esa cosa. Vámonos adelante. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. ¿Y qué como el pueblo? He aquí que el pueblo, que como león se levantará. Y en Números dice, he aquí que el pueblo, que como leona se levantará. Oh, la esposa de león. He aquí como el pueblo, como leona se levantará. ¿Quién lo moverá?
y no descansará hasta beber la sangre de los muertos. Significa que hasta la plena victoria, hasta que venga el león de la tribu de Judá, con una vestidura blanca, sus vestidos manchados en sangre de sus enemigos. Porque el león ha vencido. Él vino como cordero y vendrá como león. Pero se manifestó como león. Hasta que murió fue cordero. Pero cuando empezó a ejercer autoridad sobre principados y potestades, aún en el madero exhibió todos los principados y potestades. Te dijo, doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Él te daba poder para hollar. Derribó al enemigo y a su ejército. Le quitó el poder al reino de las tinieblas. No es verdad que tiene poder. Es un poder permitido para que engañe a los que no quieren creer a la verdad. Según Tesalonicenses, Dios les envía un poder mentiroso a fin de que sean condenados, por cuanto no se deleitaron en la verdad, prefirieron el sectarismo, la religión, los mandamientos de hombres, la filosofía huecas, prefirieron la falta de sabiduría, la mezcolancia y el sincretismo religioso, que congregarse en el Señor, estar en el Señor y vivir con el león de la tribu de Judá. Y luego ministra. Nadie habló como él, nadie disertó el libro como él. Nos mandó tanta doctrina preciosa. Y cada vez que te dice, nunca leíste, vaya a leer. ¿Viste que fue dicho? Vaya a leer. Como dijo tal profeta, vaya a estudiar. Cada vez que el Cordero nos dice algo, yo me voy a donde él lo dijo. ¿Qué libro está citando? Cada vez que él citó algo, las palabras que él habló son palabras que son vida y son espíritu. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Mi Padre os da a comer el verdadero pan. Porque maná quiere decir ignorancia. Maná era una pregunta. Magze. ¿Qué es esto? Se dice en hebreo. Ahora sí van a saber quién es. Él se va a dar a conocer a través de su palabra y a través de su espíritu. Bienaventurados los hombres que su ministerio no lo ejercen dentro de una congregación solamente, sino dentro del Hijo, para el pueblo, para el cuerpo. Y la misericordia para el mundo. Y no nos mandó Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. A hablarles del amor del Señor. A hablarles de la misericordia, de la sangre derramada, de la victoria sobre la muerte, del paraíso que les espera, del reino venidero, de una buena noticia. Cuando llega viejo, termina su ministerio, celebra Pascua por última vez, va a Getsemaní a orar, lo llevan preso, ahí va como cordero mudo llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante del que lo trasquila. Herido fue y molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Mi siervo pondrá su vida por expiación. Le ponen una corona para burlarse de que él es rey, de los Yehudín. Los que no sabían que ese cordero es el mismo león. Nace como león de Yehudá. El león humilde, el rey humilde, el rey de los santos, el rey de Israel y el rey de reyes, Melech HaMelachim. El rey de reyes, señor de los señores, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando venga, vendrá con una corona con muchos diademas, porque él es rey, él es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Pero ya, mire, esta palabra es seria. Allá en Génesis 49, o en Bereshit 49 dice, león viejo, ¿quién lo despertará? Una pregunta. En la Escritura dice, Dios estaba en Cristo, o Elohim estaba en el Mashiach, reconciliando consigo mismo el mundo. Él tomó la iniciativa de reconciliar al mundo con él. Esa es la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, no el de la condenación. Moisés tenía un ministerio de condenación y de muerte.
El nuevo pacto es un ministerio de reconciliación y vida. Cuando oigas un predicador hablando más del pecado, más del diablo, y de la ropa, y de la muerte, es que se no ha conocido, tiene 2000 años de atraso. Este es el tiempo que la sangre ya fue derramada y es más poderosa que el pecado. El diablo fue derrotado. ¿Oyeron? La muerte fue vencida. Este no es el tiempo de la muerte, es el tiempo de la resurrección. Para que habite Él en ti. Fíjense, el león de la tribu de Judá, ¿quién lo despertará? Él se entregó mediante el Espíritu Eterno, pero ya siendo viejo como león viejo, durmió. Y al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. Nadie me quita la vida. Con ese concepto de que los judíos mataron a Cristo, han perseguido a nuestro pueblo por años. Cuando creen que Él es un mártir, Él es un sacrificio. Y ocupan el nombre de Cristo para odiar a los judíos, católicos y algunos protestantes, no todos. Pero yo he oído mucho, dicen, ellos mataron a mi Señor como si ese Señor era judío. Sé que era celestial, pero era judío en la carne. Cuando vendrá, volverá a Sión, volverá a Jerusalén, a su tribu, a su pueblo, con las manos heridas y el costado traspasado, y le dirá: yo mismo soy el que ustedes negaron, al que vendieron. Enojado. ¿Por qué se enojan por eso? Si esa profecía no se hubiese cumplido de que nuestro Mesías moría, no hubiera habido salvación. Y por eso quieren perseguir. No, esos son endemoniados. Ya lo dije, son endemoniados. Porque Dios ama a su pueblo. Tú no puedes decir que amas al Señor y no amas a tu hermano. Si como gentil tú fuiste incluido, no tienes que aborrecer a tu hermano mayor. Porque de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos, señores. Así que toda doctrina que lleve ese lenguaje es de otro reino. Y aunque no digan amén, ¿quién nos despertará? Y el Espíritu de Santidad que levantó de entre los muertos a Yeshua vivificará vuestros cuerpos mortales. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si crees en tu corazón, confiesas con la boca que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, serás salvo. Tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Son tres tiempos: Yeshua, Mesías y Adón. Jesucristo es el Señor. Uno tiene que ver con la salvación, el otro con la unción y el otro con el reino. Son tiempos proféticos. Oiga, crees en tu corazón, confiesa con la boca, sos salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y eso está en la ley, Deuteronomio. Ahora, ¿quién lo despertará? El Padre lo despertó, al león de la tribu de Judá. Cuando venga el Cordero ha vencido, venga el león de la tribu de Judá, a la raíz de David. Luego el pueblo como león se levantará. Uno de los seres vivientes tiene cara de león, y un ángel fuerte desciende y ruge como un león, y trae la profecía en la mano, y rugió como un león. Cuando iba dicho las palabras, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando el león de la tribu de Judá clamó a gran voz, cuando clamó a gran voz es el madero. En el madero él clamó a gran voz, como ruge un león, y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, y mencionó 7 voces, repitieron. El que tenga oídos que oiga. Cómete el rollo y profetiza otra vez sobre muchos pueblos, tribus, lenguas y nación, y ruge desde Sión. León de Judá. El ministerio es el león de la tribu de Judá. Frente al Padre somos corderos, pero frente afuera somos leones. El enemigo encontró muchas ovejas y corderos y ha asesinado al pueblo por 2000 años. Por 2000 años ha perseguido al pueblo. Satanás encontró ovejas a gente orando. Hoy es el día que se conmemora la muerte
de los que han caído en la guerra en Israel. El ejército de Israel, como el ejército de David, jóvenes fieros, rostros como de león. Este día se hace memoria de la muerte de ellos. Mañana y pasado mañana celebramos los 72 años de la fundación del Estado de Israel. Yo me alegro con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Claro que me alegro de ver a la tierra de Israel después de 2000 años dispersos. Los leones otra vez. Este Israel de hoy no volverá a ser destruido. Este Israel de hoy no va a pasar como en los campos de concentración, que como corderos fueron asesinados. Como los creyentes fueron asesinados. 10 emperadores romanos persiguieron a la congregación de los apóstoles y de los obispos. Cuando se hizo el concilio de Nicea, la historia dice que llegaron unos sin pies, sin manos de los obispos. Habían sido perseguidos. Solo en las catacumbas de Roma se encontraron más de 7 millones. Luego miren, en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, en 1492, en medio de la Santa Inquisición, los judíos fueron expulsados de España y se descubre América. La muerte cabalgaba en España y en partes de Europa. Mataron más de 68 millones de creyentes que no querían renegar su fe. Mataron a judíos y les hicieron convertirse a la brava al cristianismo paganizado de Roma. Luego vienen a América y traen la matanza. América Latina, a filo de espada, fue convertida al catolicismo romano, no al Señor. No al Señor. Solo cambiaron los ídolos. Los protestantes, supuestamente, la mayoría de nuestros hermanos salieron del catolicismo romano, como los apóstoles salieron del judaísmo. Pero se trajeron algunos arrastres todavía de catolicismo romano en su doctrina. Por eso le llaman hermanos separados. Y los carismáticos imitan a los pentecostales, porque creen que son del mismo pueblo, y según se ve, terminarán uniéndose en el ecumenismo en el fin de los días. Muchos están volviendo ya en Europa a la idolatría pagana. Por eso permanece en la roca, ciméntate en la roca y permanece en el reino. No te muevas, quédate en el Señor, en el Señor. Y si vas a estar en el Evangelio de verdad, no necesitas sobrenombre, pero sí necesitas la palabra viva. Lo que no está escrito, no lo acepte. Si no está escrito, bótelo. Si son argumentos de hombres, bótelo. Si son interpretaciones humanas, bótelo. Deja de seguir al hombre, quédese en el Señor. Crezca en Él, madure en Él, para que lleguemos a la estatura todos, como una esposa santa, gloriosa y sin mancha, como la reina que recibirá el rey. Y aquí que el pueblo como león se levantará. En el fin de los días, resurgen los leones. Este Israel de hoy no se deja matar. No. Ya vieron que el enemigo no les amagó. El enemigo no está bromeando. No respeta ni a niños ni a bebés. Y los santos van a ser perseguidos en el fin de los tiempos. Seréis aborrecidos y perseguidos por toda la gente. Pero el enemigo se encontró con borregos. Está bien, con ovejitas. Mi respeto para las ovejas que fueron mártires, los santos que están en el cielo. En el fin de los días, dice la Escritura que van a perseguir, pero en el fin de los días se encontrarán con leones. El entendido que entienda. En el fin de los días se encontrarán con leones. No se van a dejar matar. El entendido entiende. Ahí vea cómo salen. Oiga, el Señor es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él es el único que puede desatar la revelación y compartírtela. Lo que yo estoy hablando es lo que yo he aprendido de mi Adón. Esto lo enseñé hace más de 30 años, la primera vez. El que es, el que era y el que ha de venir. Primero era un niño. Cuando vino como hombre, era como un cachorro de león, tierno.
Ahora es el joven león. Aparece como el que es. Ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, rostro como el sol, cabello blanco como la lana. Primero vemos a un Señor crucificado, luego vemos a uno entre los candelabros, iluminado, glorioso, el Ben Hadán, el sacerdote del orden de Melquisedec. Y después, la tercera parte, y vi el cielo abierto, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Trae escrito este nombre en su muslo, su talid, en su manto. Melech HaMelachim, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene un nombre que ninguno conoce, y su nombre es alabar Él. Ahí en su Biblia dice el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Y la palabra no regresará a mí vacía, sino que traerá fruto para los que ha sido enviado. El Hijo fue enviado y regresará a mí, dice el Señor, dando fruto para lo que fue enviado. Como la lluvia destila sobre la tierra y la nieve cae, así será mi palabra. No regresará a mí vacía, sino que hasta haya hecho para que lo envíe. Él fue enviado como la palabra viviente, regresó habiendo conquistado la salvación y luego regresa después de haber cumplido su proceso en el cielo como sacerdote y regresa como rey del orden de Melquisedec y el rey davídico. Y David estará con él. Shalom Aleje. Paz a vosotros. Somos aceptos en el amado. Benditos en el nombre del Señor con toda bendición. Gracia y paz os sean multiplicados. Del león de la tribu de Judá, del que ha vencido. Paz para ustedes, del cachorro de león y de león viejo. Hijo mío león, tu mano estará sobre los servidos de tus enemigos. Los hijos de tu padre te alabarán. Benditos somos, parte del león de Judá. Hemos sido corderos por 2000 años. No me gusta la idea de que maten a los niños a mí. No me gusta. Si Dios lo permite, Dios sabrá. Pero hoy están siendo protegidos. En esta pandemia, los niños milagrosamente están siendo protegidos. Shalom a todos y que Dios les cuide y les provea. Les dé fe para que no tambaleen. Los mantenga firmes para que no se doblen. Que amen la palabra para que Él venga a ustedes. Les supla toda necesidad económica que tengan. Y que les dé paz acerca del futuro. Porque viene un colapso económico, una pandemia peor. Viene un extremo de pobreza y de mucha escasez. Pero nosotros en los días de hambre seremos saciados. Joven fui, dijo el rey David, el león de la tribu de Judá. Joven fui envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que Dios te sane y que Dios te provea. Y que Dios te dé fe. Permanece firme. Porque nosotros somos como los leones. No retrocedemos atrás por nada. Amén. Y amén. Paz a todos.